Hay sectores del país, y no son pocos, que están en manos de las mafias. Eso no es una novedad. Son zonas amplias en donde la capacidad de violencia de las organizaciones criminales se impone sobre todos los estamentos, marcan la cotidianidad. Y los más vulnerables son los niños, son los adolescentes. Ellos son reclutados para hacer el trabajo sucio, sus familias, sus madres no saben qué hacer con ellos y para el Estado sencillamente no existen. A esta hora nos acompaña Javier Gutiérrez, sociólogo, para revisar esta situación que golpea en lo más profundo de una sociedad que está perdiendo generaciones. Javier, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Con todo gusto. Esto no se estructuró de la noche a la mañana. ¿Cuál es el proceso que llevó a la sociedad a esta instancia que golpea sobre todo en las zonas más pobres del país? Así es. Como usted bien dice, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Ha tenido que transcurrir varios años en el proceso de asentamiento de los grupos armados, los GDOs, que, ¿no es cierto?, tratan de captar zonas, captar territorios para el narcotráfico y para otras actividades ilícitas. En ese proceso han empezado ya, tiempo atrás, a ser los niños y las niñas reclutados por estos grupos para conseguir sus fines, para facilitar el cumplimiento de sus fines de estos grupos. Niños, niñas y adolescentes porque son inimputables. Así es, son inimputables, están en situación muchos de ellos de abandono, pertenecen a familias desestructuradas, familias violentas, están en un contexto ideal para el trabajo de los GDOs y para poder captarlos, es decir, no hay servicios públicos de calidad, no hay actividades de recreación, no tienen un horizonte de vida, el sistema educativo tampoco les da una respuesta. Entonces es un escenario ideal para estos grupos, captar a estos niños y niñas y adolescentes para ayudar a cumplir sus fines. ¿Qué es ayudar a cumplir sus fines? Cuando ellos cooptan, cuando ellos reclutan a niños, a niñas, adolescentes, ¿es para que hagan qué? Yo creo que hay varios niveles, ¿no? Y que se van evolucionando de acuerdo al tipo de trabajo que están haciendo estos grupos. Por ejemplo, el primer nivel es el tema del microtráfico. Yo diría, 10 años atrás, sabíamos que había un microtráfico, ¿no es cierto?, por debajo en las escuelas, donde los niños, los adolescentes con la complicidad de ciertos adultos, ¿no es cierto?, comercializaban dosis de droga, etc. Esto fue evolucionando, especialmente luego de la pandemia, ¿no es cierto?, frente a la presencia ya de grupos más estructurados, regionales, internacionales, en esos territorios, para lo cual necesitaban ya no solamente adultos, sino también personas que les faciliten observar qué es lo que está pasando en la comunidad. Para eso están utilizando niños y niñas, ¿no es cierto?, como alarmas de quiénes están entrando, quiénes están saliendo, quiénes son leales, quiénes no. En un segundo momento, ¿no es cierto?, los utilizan ya para la comercialización de la droga, y en un tercer momento para el tema de extorsión, de secuestros, hasta de sicariato. Hay niños descuartizadores, decía una madre en uno de sus testimonios, y hay que dejar en claro, Javier, que esto no se trata de gente que eventualmente se dedica a delinquir. Son niños que desarrollan su vida alrededor de la actividad criminal, que socializan con mafias cuyos objetivos de existencia están en ascender dentro de esas estructuras y para ello deben matar más, secuestrar más, descuartizar al oponente. De ese nivel de descomposición hay retorno. Es bien complejo, es bien complejo. Hay digamos, ya niños, niñas, adolescentes que yo diría están en una situación de muy difícil recuperación. Entonces hay que trabajar para prevenir y prever que otros niños ingresen o salvar a quienes estén en condiciones de salvarse. Pero muchos de ellos ya forman parte de la estructura, ¿no es cierto?, de la estructura, y están dentro y solo salen, digamos, muertos de esa estructura, ¿no? Como usted bien dice, estos niños, niñas, adolescentes ya tienen en su mirada la evolución dentro del grupo armado. Es decir, ya tienen en su mirada ser o crecer dentro del grupo, ¿no es cierto?, tener más niveles de responsabilidad, de liderazgo, etcétera, etcétera. O sea, están ya en la lógica, ¿no es cierto?, de lo que implica el narcotráfico y el adueñamiento de los territorios. Porque lo que tenemos que ver es qué ha sucedido en otras ciudades. Vamos a Sao Paulo, por ejemplo. ¿Qué sucedió en Sao Paulo? ¿Se acuerda usted, unos 20 años atrás, habían esos enfrentamientos fuertes de la policía en estos territorios donde estaban los grupos narcodelictivos? Ahora ya no se escucha eso, porque estos grupos narcodelictivos ya son propietarios de esos territorios.
ya utilizan a los mayores, menores de edad y adolescentes para sus fines y les otorgan medicinas, o sea, salud, ¿no sé, servicios de salud, de recreación, Reemplazaron al Estado. reemplazaron al Estado. El gas, se pagan las familias a los grupos armados en esos territorios. Entonces, hacia eso estamos caminando, donde el niño y la niña también es un actor importantísimo en ese proceso de adueñamiento de los territorios. A ver, entonces, la pacificación puede pasar por el abandono y la entrega absoluta de los territorios a las mafias, pero si una sociedad no quiere eso. Así es. No debemos caminar hacia eso. Debemos intervenir de manera intensa en esos territorios, como se lo está advirtiendo nuevamente en Colombia. 5 años atrás nuevamente está creciendo, ¿no es cierto?, la acción de estos grupos armados, está incrementándose nuevamente el reclutamiento de niños, cuando ya Colombia había superado algo, algo en esta situación, ¿no? Pero nuevamente el Estado empieza a retirarse y los grupos armados empiezan nuevamente a ubicarse en reemplazo del Estado. Entonces, digamos, el centro del debate de toda la sociedad es cómo tener presencia como Estado, pero también como sociedad, porque no todo tiene que ser el Estado, también nosotros como sociedad lo podemos hacer. ¿Cuánto pesa que del otro lado haya un segmento poblacional señalando con el dedo y no preocupado, no buscando qué se puede hacer para construir una mejor sociedad, un mejor entorno, sino estigmatizando y creyendo que es el confinamiento la solución? ¿Cuáles son las consecuencias cuando hay un sector de la población que dice, eso pasa allá, lejos, no me compete, es asunto de ellos? Ese es un punto fundamental, porque incluso en la cultura de las ciudades, ¿no es cierto?, se arma un mapa mental de los pobladores de que están ubicadas las zonas que son las peligrosas, las segregadas, y eso aumenta la exclusión de estas zonas, cuando debe ser lo contrario. La preocupación de la sociedad debe ser cómo ayudamos a que esto no suceda, cómo ayudamos para que esto pueda enfrentarse a nivel colectivo, todos como sociedad. Si la empresa privada tiene un rol fundamental. Mire, ¿cuántos empresarios conocen los programas sociales que las fundaciones, que las ONG, las universidades ejecutan en el noroeste de Guayaquil, por ejemplo? Poquísimos, casi nadie. Se les preguntó en una reunión, ¿quiénes conocen? Siendo que el Parque Imaconza, que está frente al noroeste de Guayaquil, que es uno de los parques industriales más grandes del país, con grandes empresas industriales de Guayaquil y del Ecuador, no conocen lo que está sucediendo al frente. ¿Y los que conocieron se involucran? Sí, tratan de involucrarse, sí, pero yo creo que hace falta más. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que el país no termina de aquilatar lo que pasa con las mafias, su capacidad de violencia, la imposición de una ley alternativa que se sobrepone a todas las estructuras formales de convivencia? ¿Por qué razón esto hay que contarlo en reportajes de televisión para que la gente se entere cuando debería tenerlo pues muy presente? Así es, así es. Es que el riesgo en el que estamos, en este momento, es que, ¿qué estamos esperando? Caer mucho más de lo que ya estamos. Fíjese que desde 2019 hasta la fecha, el asesinato de niños ha crecido en el 640%. Un estudio de una investigación de la situación criminal en Ecuador dice que el 60% de quienes están insertos en el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, el 60% son adolescentes y niños. Entonces, queremos llegar al 100% de personas que estén dedicadas a eso, que sean niños. Queremos que ese 640% se incremente al 1000, al 10%, cuando ya todo esté perdido. No, tenemos que hacerlo ahora. Y me parece que esos reportajes son fundamentales para tomar conciencia frente a eso. Ahora, si a quienes detentan el poder lo que les interesa es el membrete de modelo exitoso o de ser los que resuelven sin que esté muy claro todavía qué mismo es lo que han resuelto. Si las élites no se involucran en la búsqueda y en la construcción de soluciones, ¿cuál es el camino? Es que tienen que hacerlo. Las élites son fundamentales en este proceso. Ciudades en México que han reducido radicalmente la violencia, ciudades en Colombia que redujeron radicalmente la violencia. Las élites tuvieron un rol fundamental, élites políticas, económicas, académicas, me refiero, ¿no? Intelectuales, en fin, ¿no? O sea, usted dice, tienen que hacerlo, sí, siempre han tenido que hacerlo, pero no lo han hecho. Entonces, no sé, ¿cuál debe ser el motor que impulse a que la clase política, las élites académicas, empresariales, digan, ¿saben qué, señores? Hasta aquí aguantamos, se acabó. Vamos a ponernos serios y a afrontar este problema como se debe. A ver, yo creo que se están dando pasos interesantes en Ecuador. En el caso de Guayaquil hay un proyecto
en el que están involucradas varias cámaras, ¿no es cierto?, empresariales. Está arrancando, sí. Está arrancando, usted lo va a ver pues, observado en los noticieros, están universidades, están grupos empresariales, la sociedad civil con sus organizaciones va a formar parte también de estas actividades, de este grupo. Yo pienso que es un arranque importantísimo, que está un poco emulando lo que ha sucedido en otras ciudades. Me parece que eso es acertado. E incluso escuchando ya ciertas expresiones de líderes empresariales, ya incluyen ellos su responsabilidad frente a este problema. Hemos tenido reuniones también con representantes de varias cámaras y créanme que el problema ya está en su agenda de trabajo y tienen incluso propuestas frente a lo que está sucediendo, de manera conjunta con universidades, etcétera. Pero algo también que hay que reconocer es que al fin se está poniendo, ¿no es cierto?, en la agenda de la preocupación de estos actores el elevadísimo incremento de niños y niñas reclutados por estos grupos armados, lo cual es un avance, Lenin, es un avance. Lo que tenemos que hacer es apoyar. Si están 3 universidades, ojalá estén las 10, 12 de la región, ¿no es cierto? Si están 3, 4 cámaras, que se sumen las 10 cámaras restantes, etcétera. Javier, ¿no? Este no es un problema solamente de Guayaquil, este problema está Así en es. Esmeraldas, está en Los Ríos, está en Manabí, está en Machala, está en el sur de Quito, está regado en el país y sí, aquí hay una iniciativa privada que está empezando, pero ¿dónde está el gran proyecto nacional? Que primero identifique y reconozca su fracaso y que luego pues diga: vamos a trabajar sobre estos lineamientos con estos objetivos y a ponernos metas concretas en el corto, mediano y largo plazo para así ir midiendo qué tanto estamos avanzando. Por supuesto. Fíjese que la evolución de la problemática está pasando ya no solamente a ser regional, sino nacional. Ya muchas regiones de la sierra, ¿no es cierto?, están ya mostrando información de lo que está sucediendo. Se están replicando muchas cosas de lo que antes se creía que solo pasaba en el litoral ecuatoriano. Lo que necesitamos ahora es un pacto Ecuador frente a lo que está sucediendo. Necesitamos estos ejercicios muy interesantes que se han hecho en Guayas, en Guayaquil, ¿no es cierto?, de trabajar articuladamente en esos territorios que en algo sí han ayudado, porque efectivamente han ayudado. Hay que hacerlo a nivel nacional, ¿no? Y prever que si no tenemos un pacto nacional por esa situación, vamos a sufrir unas consecuencias terribles. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta, como usted dice, a nivel nacional. Javier Gutiérrez, sociólogo, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco más esta dinámica de violencia, de lamentable violencia que afecta sobre todo a niños y adolescentes. Como usted decía, 60% de los integrantes de estas organizaciones criminales son niños y adolescentes, los más chicos, los más vulnerables. Gracias por estar en contacto directo. Gracias a usted, Lenin.